eh, maestro Rubén Ruiz del Centro de Investigaciones en América Latina y el Caribe. sobre ¿De qué América estamos Latina y el hablando Caribe. con esto del Cuando correísmo, estamos, maestro? cuando estamos hablando del correísmo, estamos hablando de un movimiento político de suma importancia en el Ecuador, por varias razones. En primer lugar, el correísmo se significó como una ruptura en algo que parecía ya una cadena de descalabros políticos en ese país. ¿Qué quiero decir con esto? Durante ya muchos años no había habido gobiernos que terminaran su periodo en el oficio. ¿Sí? Simplemente o caían por algún movimiento social o caían por algún otro tipo de movimiento, entraban quienes les sustituían, terminaban el periodo o se volvía a elegir y entonces volvía a caer el presidente, etcétera. Fue hasta que llegó Rafael Correa al poder que se pudo establecer una continuidad importante en el gobierno del Ecuador, 10 años de continuidad de Rafael Correa al mando de la administración pública de ese país. Es algo verdaderamente que no se había escuchado en muchísimo, muchísimo tiempo en ese país. Ahora, también este movimiento político encabezado por Rafael Correa, un presidente impresionantemente carismático, con una gran capacidad de discurso, con mucha claridad en muchos de los temas en los que a él le interesaba incidir. Fue un gobierno que se caracterizó por ser parte de esa ola de gobiernos que algunos dieron en llamar la ola rosa de los primeros años del siglo XXI en América del Sur, el cual significaba fundamentalmente la llegada a una especie de socialismo un poco matizado, un poco, digámoslo de alguna manera, edulcorado a través de la utilización, la aplicación de ciertos criterios de las democracias liberales, ¿no? Entonces, ese es un momento muy importante en la historia de América del Sur, un momento en que varios países están gobernados por presidentes o presidentas que están caracterizadas por vincularse a esta corriente de pensamiento y de acción política que tenía varias facetas. Una de ellas se tenía que ver con el impulso de un proyecto de unidad latinoamericana, pero en particular sudamericana, por ejemplo, ponían una serie de derechos sociales como elementos muy importantes para el ejercicio del gobierno. Algunos de ellos, como por ejemplo el del Ecuador, pusieron el concepto de bienestar como un concepto central en el ejercicio del poder, lo cual, digamos, de alguna manera llevaba a insistir en una serie de derechos y de capacidades que se debían dar a la población en general y desarrollar procesos que se pensaba que en mediano o en largo plazo podrían generar transformaciones de fondo. Por ejemplo, el impulso a proyectos educativos de una manera muy, muy importante. Y todo esto fue posible porque en los años, principios del siglo XXI, hubo una elevación de los precios que los economistas, de lo que los economistas han dado en llamar commodities, que son bienes primarios de producción y que entonces a través de una serie de políticas que permitieron a algunos de estos gobiernos apropiarse de una parte mayor del producto de la venta de esas commodities, permitieron también sufragar los gastos que implicaba todo este proceso de transformación verdaderamente radical. Entonces estamos hablando de un movimiento renovador, de un movimiento de transformación, de un movimiento que se quiso caracterizar con una conciencia social muy, muy clara. Ciertamente, estos gobiernos, en el momento en que terminaron la época de las vacas gordas, de los ingresos altos por la venta de los commodities, empezaron a tener una serie de problemas y con además algunos otros problemas estructurales. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, siempre el conflicto entre la costa y la sierra como un elemento ahí presente, que es muy, muy importante. Por otra parte, con una élite económica pequeña pero poderosa que tiene
un par de representantes muy importantes provenientes de Guayaquil, justamente el candidato presidencial Lasso sería uno de ellos, Jaime Nebot, que fue durante muchos años presidente de Guayaquil. Entonces, hay, digamos, había un contexto un poco de confrontación. Y pues bueno, cuando llegaron las elecciones, el presidente Correa ya no fue por la reelección y vino una elección bastante compleja en donde el correísmo escogió a Lenín Moreno como su abanderado en la elección de hace 5 años, si mal no recuerdo, ¿sí? Y pues bueno, se fueron a segunda vuelta, fue difícil el triunfo de Moreno, pero se alcanzó y ahí hubo una ruptura, hubo un giro de 180 grados que significó fundamentalmente retomar las políticas establecidas por el Fondo Monetario Internacional, la solicitud de créditos para rescatar a la economía nacional y, por supuesto, una ruptura muy, muy importante con Rafael Correa y todo lo que él representaba en términos políticos, ¿no? Y eso se caracterizó, entre otras cosas, por una fuerte judicialización de la vida política del país, con Correa como el principal objetivo de los ataques, y bueno, por otra parte, una gestión que parece ser que no fue tan feliz como todos hubiéramos querido desde antes de la pandemia y que se fue agudizada con la pandemia. Entonces, en ese contexto, por supuesto que hay un núcleo importante que quisiera regresar a la época del gobierno de Rafael Correa, ¿sí? En la cual el bienestar es un concepto central, la idea de que se puede generar unas mejores condiciones de vida para los grupos populares es algo muy importante. Hay que señalar, sin embargo, que el gobierno de Rafael Correa muy pronto tuvo desencuentros muy fuertes con el movimiento indígena, que se organiza, hay una organización muy grande, muy importante en el Ecuador que se llama Pachacutic, y bueno, se peleó con ellos, bueno, se pelearon, hubo diferencias muy importantes, sobre todo en el manejo de temas ambientales, ¿no? Entonces eso se refleja ahora en la elección con la presencia de Yacu Pérez, quien, digamos, representa a ese movimiento indígena y los reclamos que tienen que ver con el rescate de la ecología ecuatoriana. Muchas gracias, maestro, muy claro. ¿Cuál finalmente le preguntaría en el tema judicial, como usted comentaba, qué implicaciones tendría el regreso de Rafael Correa cuando sobre él, pues creo que hay una condena de 8 años, creo, de prisión y acusaciones de corrupción, en fin? Ahora cuando se habla de su posible regreso, ya sea desde la línea política hasta el país, él físicamente, pues esto también va a tener algunas repercusiones, no sé si a nivel nacional o a nivel regional también. ¿Ahí qué podría suceder? ¿Cómo lo ve usted esto, maestro? Bueno, hay varias consideraciones que tenemos que tener en cuenta en este momento. Todavía no es seguro un regreso del correísmo al gobierno. Efectivamente, ganó con la primera vuelta con un 32% de los votos, pero hay analistas que dicen que en toda la campaña en realidad no lograron sumar un solo voto a lo que ha sido el voto duro del correísmo en los últimos años, ¿no? Entonces, habrá que esperar cómo se desenvuelve este tema de la segunda vuelta, que tendremos que recordar que ya Yacu Pérez está reclamando que debe haber un recuento, particularmente en la zona de la costa, en donde él se siente muy fuerte, pero que también, donde también Lasso es un candidato muy fuerte. Habían hecho un acuerdo, primero ellos dos, ya Lasso dijo que no está de acuerdo con eso, que si va a haber un acuerdo, va a haber un recuento, tiene que haber un acuerdo de los 16 candidatos presidenciales, ¿no? Para poder iniciar ese proceso que de otra manera sería un proceso inconstitucional, ilegal. Entonces, bueno, estamos por una parte atorados en eso, pero por la otra es
que no es nada seguro que el candidato Arauz gane la elección si se va a segunda vuelta, ¿no? Es posible, algunos antecedentes ya hablan de que eso pueda suceder, de que sea Pérez o sea Lasso el candidato opositor, digamos, el que entra el binomio en la segunda vuelta de Ecuador, pueden apoyarse uno al otro. No sabemos cómo van a quedar de lastimados de este proceso de la solicitud del recuento y si es uno o es otro el candidato, pero existe una posibilidad fuerte de que haya un acuerdo importante. Por otra parte, hay que señalar que para un país que se había ido polarizando de una manera sumamente importante, correísmo, anticorreísmo o derecha contra las políticas del socialismo del siglo XXI, ¿sí? El resultado electoral pues no es tampoco muy claro. ¿No? Apenas la mitad de quienes votaron eligieron por uno u otro candidato, sea Lasso o sea Arauz. Entonces, casi la mitad del electorado ecuatoriano tiene una visión crítica, tiene una visión de cuestionamiento hacia estas personalidades. ¿Cómo se van a decantar? ¿Hacia dónde se van a mover? No tenemos tampoco claridad en el asunto, pero lo que parece ser un elemento importante ahí es que hay un fuerte elemento de anticorreísmo en todo digamos, en todo ese grupo que votó fuera del binomio correísmo, neoliberalismo, vamos a llamarlo así. Entonces, eso todavía no lo sabemos, habrá que ver cómo se desenvuelven las cosas, ¿no? Hay quienes dicen que el correísmo se sentó en sus reales, eh, no lo sabemos. Entonces, bueno, ahí hay que esperar todavía el resultado. En el hipotético caso de que Arauz obtuviera la presidencia, hay que ver cómo va a reaccionar y cómo van a actuar. Evidentemente ahí se necesitaría un accionar muy fino, puesto que hay una serie de procesos judiciales y nosotros tenemos que recordar que en los regímenes republicanos lo judicial va por una vía distinta a los poderes y las capacidades del poder ejecutivo. Claro, podemos decir, bueno, si uno está controlado por el otro, etcétera, pero es todo, digamos, cambiar esas cosas requiere un poco de tiempo. Entonces tendríamos que ver cómo es eso, qué tanta voluntad política hay del lado de Arauz para que regrese Rafael Correa, y si regresa Rafael Correa hay que ver qué papel toma en el proceso de toma de decisiones. Y aquí voy a dar un ejemplo de unos vecinos de los ecuatorianos, que es el caso boliviano. Nosotros sabemos que Luis Arce llega a la presidencia como el abanderado, como el protegido, como el delfín de Evo Morales, pero pues parece ser que Evo Morales no ha sido particularmente cercano a la toma de decisiones fundamentales por parte de Luis Arce. La definición del gabinete de Arce es muy clara en el sentido de que está haciendo a un lado a los tradicionales cuadros evistas, aunque Arce fue uno de esos tradicionales cuadros evistas, pero está insertando nuevos núcleos sociales. El ser indígena ya no está convirtiéndose en un elemento definitorio para la selección de los cuadros de la administración pública. Ese es un ejemplo en donde no ha habido una ruptura como la que hubo entre Lenín Moreno y Rafael Correa, pero que nos habla de que no necesariamente el regreso de quien ha estado patrocinando, de quien ha estado aupando, el quien ha estado impulsando a quien llegue a ganar la elección, va a ser un incondicional de lo que él hizo. Ya que tengo la impresión que en los tiempos modernos eso ya no es tan fácil que suceda. Entonces, todavía tenemos que preguntarnos sobre, primero, si gana el movimiento que tiene como imagen a Rafael Correa. Segundo, si gana, qué tanto va a actuar de una forma en la cual, por una parte,
solvente, resuelva los temas que creó la judicialización de la vida política del país, ¿no? La condena que ya pesa sobre Rafael Correa, y habrá que ver si ya eso se resuelve, qué lugar se le da al expresidente Correa. Entonces, no es tan sencilla la respuesta en ese sentido, ¿no? Vamos a esperar. Pues maestro Rubén Ruiz del Centro de Investigaciones en América Latina y el Caribe de la UNAM, como siempre, muchas gracias por su claro análisis de estos temas en Sudamérica que ya hemos platicado algunas veces, y platicamos, creo que por ahí del 11 de abril es la segunda vuelta, Ándale, entonces ahí con muchísimo gusto. retomamos a ver hacia dónde ahora sí ya nos enfilamos con más claridad. Perfecto, muchísimas gracias, qué gusto saludarles. Como siempre, gracias. Gracias, hasta luego.